Hoy vamos a hablar de una palabrita hermosa, la adoración. Solo para que despierten, pueden decir conmigo esa palabra, adoración. Eso, la adoración, la verdadera adoración. Y si tú eres cristiano, evangélico, hace más de 5 minutos, seguramente has escuchado esta palabra alguna vez. Si es tu primera vez en una iglesia cristiana, no te preocupes, la vas a entender, no te vas a perder, no te preocupes. Pero si eres cristiano, has escuchado esta palabra y la verdad es que esta es una de las palabras más mal utilizadas por los evangélicos, por nosotros. ¿Por qué? Porque varias veces nosotros usamos adoración como un sinónimo de género musical. ¿Sí? Usamos la palabra adoración como un sinónimo de género musical. Entonces, ¿qué te enseñan? Te enseñan que si en la canción vas a saltar, aplaudir, bailar y levantar las manos, ¿qué estás haciendo, Mauri? Alabando. Eso te enseñan. Y si en la canción vas a estar compungido, introspectivo, con lágrimas en los ojos, perdido, ¿qué vas a estar haciendo, Mauri? Adorando. Adorando. Y entonces hemos equiparado alabanza con un género musical y adoración con otro género musical. Y entonces no es extraño escuchar expresiones como estas. A ver, escúcheme a ver si han escuchado alguna vez. La adoración fue profunda y movió a todos a las lágrimas. ¿Sí? Todos estaban llorando en la adoración. El Espíritu se derramó en la adoración y llenan el blanco. ¿Sí? Si quieres, todos lloraban, todos, no sé, se abrazaban, qué sé yo. Esta canción me encanta porque toca tanto mi corazón. ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Lo has escuchado? Sí. Me encanta esta música porque toca mi corazón. Este es mi pasaje bíblico favorito porque me hace sentir de cierta manera. Me encanta este pasaje. ¿Cuál es tu pasaje bíblico favorito? Uno que me hace sentir. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, ojo, ninguna de esas expresiones es mala. Es hermoso que hay un momento dentro de la iglesia que nos lleve las lágrimas o nos lleve la alegría. Es hermoso que hay un momento de comunión en lo que algo suceda, que nos abrazamos, nos perdonemos, lo que ustedes quieran. Es hermoso que una canción te hable y te transforme. Es hermoso que hay un pasaje bíblico que te llegue. Pero si te das cuenta, ¿quién es el centro de todas esas expresiones? Yo. Este pasaje me toca, esta canción me mueve, me he sentido de esta manera. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos? Sí. El centro de toda esa expresión, ¿quién es? ¿Es Dios o soy yo? Yo. Está centrado en mí. Ahora, eso puede ser alabanza, exhortación, puede ser que Dios esté hablando a tu corazón proféticamente, puede ser muchas cosas, pero adoración es algo diferente. ¿Podemos alabar a Dios? Sí. Exaltarle por sus maravillas y por lo que Él es, y ser tocados en la alabanza. ¿Podemos ser exhortados por la palabra? Sí, la palabra me exhorta y me transforma. De hecho, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que discierne las intenciones del alma y del corazón y penetra hasta lo profundo. Entonces, me exhorta, me transforma, por supuesto que sí. Dios puede hablar a mi vida proféticamente, claro, proféticamente no quiere decir que viene alguien con una unción del Espíritu y te dice, querido Sergio, el Señor me ha mostrado que el próximo año, qué sé yo, tirás a la China. ¿No ve? Eso no, sino que cuando Dios te habla proféticamente es cuando sientes que algo que se ha dicho, algo que has leído, es Dios hablándote directamente y diciéndote, esto es para ti, aprópialo y vívelo. ¿De acuerdo? Sí, todo eso es real, pero la adoración es otra cosa. La adoración es algo diferente, es algo más profundo. Y la adoración es el llamado más alto del ser humano. La adoración es el llamado más alto del ser humano. ¿Por qué? Por dos razones. Les voy a tomar examen de las dos razones. La adoración es el llamado más alto del ser humano por dos razones.
La primera es que es por aquello para lo que fuimos creados. Y la segunda es que es lo único que tenemos para dar. La adoración es aquello para lo que fuiste creado. Hay un huequito en tu corazón que tiene forma de cruz y solo la cruz de Cristo lo puede llenar. Es decir, si lo llenas con cualquier otra cosa, vas a seguir vacío. Solo la adoración puede llenar tu vida porque es el resultado de tu encuentro con Dios. Y número dos, porque es lo único que tienes para darle a Dios. Todo lo demás es de Él. Cuando doy mi diezmo no le estoy dando, estoy obedeciendo en lo que Él me ha dado. Cuando le sirvo, estoy haciendo aquello para lo que Él me ha rescatado. Cuando me arrepiento, estoy reconociendo mi carencia de Él. Cuando le alabo, estoy declarando quién Él es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la adoración es lo que yo puedo ofrecerle a Dios. ¿Sí? ¿Están dormidos o enojados? Estoy dudando. ¿Amén? Ok, entonces, como les decía, solamente para rematar el punto, hemos confundido la adoración verdadera, la cual debería estar dirigida a Dios, con una serie de estímulos que se enfocan en nosotros mismos. En otras palabras, enfocamos la adoración en nosotros como objetivo y pretendemos usar a Dios como herramienta. Esta distorsión del objetivo de la adoración corre el riesgo de convertirse en una forma de idolatría, haciendo de uno mismo el ídolo. Cuando toda tu vida espiritual gira en torno a ti, ¿a quién estás exaltando? Cuando solo buscas la prédica que me gusta, la canción que me toca, el versículo que me habla, el espacio que entonces te estás buscando autoexaltar y obviamente va a haber una prédica que no te va a gustar. Puede ser que no te guste porque ese día el predicador se chamboneó, o puede ser que no te guste porque la palabra de Dios dijo algo que te confronta. Va a haber tal vez una canción que no sea tu mejor, el estilo que más te gusta, pero esa canción es bíblica. Van a haber versículos bíblicos que te van a encantar. Por gracia son salvos por medio de la fe. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Mira, gratis regalito para mí es. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, habiendo sido gratuitamente justificados por medio de la fe en Jesucristo. Hermosos versículos. ¿Sí? Pero hace rato cantábamos. Yo estaba separado de Dios, era hijo de ira por naturaleza, enemigo de Dios, ese ya no me gustó. No, pues Dios, ¿cómo tan feo me vas a decir? O como está predicando el pastor Cristian, primera de Juan, aquel que dice que tiene comunión con Él, anda en la luz y no en las tinieblas. El que peca no está con Él. Y el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y entonces nos confronta y me dice mi situación, ¿sabes qué? Lo siento, muchacho, eres un pecador. Eres un pecador. ¿Qué necesitas? La gracia, el perdón, el arrepentimiento. Entonces, hay lo que me gusta y lo que no me gusta, y la adoración no tiene nada que ver con eso. Pero cuando yo solo quiero ver lo que me toca, lo que me gusta, lo que me llena, lo que me llama, estoy torciendo la adoración y me estoy haciendo a mí mismo el centro de la adoración. Me estoy enfocando en mí y estoy haciendo de mis emociones un ídolo. Estoy haciendo de mis sentimientos un ídolo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, descubrimos qué significa la adoración. ¿Qué es adorar? Esta palabra tan linda, tan profunda. El llamado más alto del ser humano. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué es el llamado más alto del ser humano? Uno, porque para eso fuimos creados. Y dos, porque es lo único que podemos dar. ¿Pueden decirlo conmigo? ¿Para eso fuimos creados? Es lo único que podemos dar. Vamos a empezar en español, en lo más sencillito. Adoración, del latín adorare, que quiere decir hacia y orar. Es decir, se refiere a hablar a alguien, a dirigirle algo a alguien, a orar a alguien. ¿Sí? Ok, bueno, se los voy a leer qué dice el diccionario en español. Reverencia y honor ofrecidos a un ser considerado divino o a un poder espiritual. ¿Qué cantábamos hace rato? Sobrenatural. Acto mediante el cual se expresa esa reverencia o devoción.
reconocimiento de Dios en su santidad y majestad. La adoración se refiere a la reverencia y honor que el ser humano entrega a Dios. No es algo que recibimos, sino algo que entregamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? La adoración no se trata de lo que hace en mí. Se trata de lo que me lleva a hacer. ¿Sí? Es lo que le entrego a Dios, y la adoración, recuerden que conlleva elementos de reverencia y honor. A ver, lo diremos: reverencia y honor. ¿Dios es mi Padre? Sí. ¿Dios es amoroso? Sí, pero no deja de ser Dios. Y Dios se merece mi reverencia y mi honra, mi honor. Yo se lo doy a Él. Ok. En inglés es bonito también el término. El término es worship en inglés. Y viene del inglés antiguo que significaba worship o algo así, worship, que quiere decir dar valor. Se refería originalmente a la acción de los seres humanos de expresar homenaje a Dios porque es digno de ello. En otras palabras, era darle el valor adecuado. ¿Alguna vez te ha pasado que has dicho: aquí no me valoran? ¿Sí? Aquí no me valoran. O tienes algo que es hermoso y te lo descuentan. Y dices: no le estás dando su valor adecuado. ¿Sí? Cuando vino y se te declaró y te dio un anillo de diamante, y cuando lo fuiste a evaluar resulta que era circonia. No te dio tu valor adecuado. Dar su valor. Entonces, un componente de la adoración es dar el valor adecuado. ¿A quién? A Dios. Darle a Dios conforme a quien Él es. Y Él es el digno y el merecedor de absolutamente todo. Todo. Ahora, como no le puedo dar nada, no le puedo dar mis talentos, no le puedo dar mi tiempo, no le puedo dar mi dinero, no le puedo dar mi guitarra, porque eso Él me ha dado a mí en realidad, ¿qué le puedo dar? Mi corazón, mi vida, mi entrega, mi obediencia, mi ser entero, se lo rindo a Él, porque Él se lo merece. Amén. Ok. Entonces, vamos a avanzar un poquito y vamos a ver cómo era en la Biblia la práctica de la adoración en la Biblia. ¿Cómo se practicaba? Y vamos a ver qué dice el Nuevo Diccionario de Teología Bíblica. Dice lo siguiente. Fíjate, súper importante. Larga la definición de diccionario, pero vale la pena. En ninguna parte de las Escrituras se define la adoración en concreto, no hay una receta, en otras palabras. Pero cuando se examinan los términos bíblicos clave para la adoración en una variedad de contextos, queda claro que los conceptos centrales son, ahora díganlo conmigo: homenaje, servicio y reverencia. Otra vez: homenaje, servicio y reverencia. Ahora, si te das cuenta, el homenaje, servicio y reverencia es algo que das. ¿Sí? No dices: le he homenajeado y qué bien que me he sentido. Dices: le he homenajeado porque se lo merece. Homenaje, servicio y reverencia es entrega. En el Antiguo Testamento, la adoración ideal se centraba en el santuario designado por Dios. Perdón. ¿Qué pasó aquí? En el Antiguo Testamento, la adoración ideal se centra en el santuario designado por Dios. Sigue los rituales establecidos por Dios y es facilitada por el sacerdocio que Él ha ordenado. Pero esta actividad de culto no honra al Señor a menos que conduzca a la obediencia y la alabanza en todas las esferas de la vida. Bueno, ¿cómo era entonces la cosa en el Antiguo Testamento? Dios agarra y dice: para adorar, mis israelitas tienen que hacerlo así. ¿Y cómo se hace? Primero era en el tabernáculo, después era en el templo. ¿Quiénes lo hacen? Había unos sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? Se visten de esta manera, se lavan de esta manera, sacrifican de esta manera, hacen todo de esta manera. Ahora, ¿qué pasaba si llegaba un sacerdote innovador y decía: no, ¿qué tal si en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer de esta otra manera? ¿Dios recibía o no esa adoración? ¿Qué pasaba si aparecía el rey, como Saúl, y decía: en vez del sacerdote, yo voy a hacer el sacrificio? Le costó el reinado a Saúl por usurpador de funciones.
Dios estableció el orden, pero ¿qué pasa? Habían otros vivos y decían, como todo está normado, entonces vamos a seguir todas las reglas del juego y saliendo del templo vamos a hacer lo que sea con nuestra vida. Y ahí vienen todos los libros proféticos, de Isaías hasta Malaquías. Y Dios que les dice un cachito choquitos. Las normas de la adoración era para mostrarles dinámicamente cómo se hace para exaltarme. No para que ustedes piensen muy vivos que si sigues los pasos del baile, ahora Dios no entendió lo que está pasando. La adoración es del corazón y se manifiesta en obediencia. La adoración es del corazón y se manifiesta en obediencia. Seguir los pasos normados no era un objetivo, era una herramienta para recordarles a ellos qué le agrada a Dios y qué le desagrada. Pero tenía que nacer de su corazón. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio y el templo han sido reemplazados por la obra redentora de Cristo. En otras palabras, ya no requerimos ir al templo en Jerusalén ni depender del sacerdocio de Aarón, sus rituales y descendientes. Como Jesús explicó a la mujer samaritana en Juan 4, ahora los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Todos los pasos de danza del Antiguo Testamento han sido eliminados, pero el espíritu no ha sido eliminado. Porque el nuevo templo ya no es físico, el nuevo templo es Jesús mismo. ¿Te acuerdas que les dijo Jesús a los judíos? Destruyan este templo en 3 días, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a edificar. ¿Te acuerdas que dice Mateo y Marcos? Y pensaron que estaba hablando del templo y se rieron y dijeron, este está loco, este templo ha tardado 100 años en construirse, ¿cómo lo va a levantar en 3 días? Y añade y dice, pero él hablaba de sí mismo. Así que hazme un favor, entre paréntesis, deja de andar buscando templos en Jerusalén, porque el templo es Cristo. El templo de piedra fue destruido y todo el libro de Hebreos habla de eso. Todo el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, ¿sabes qué dice? Dejen de andar buscando en un pacto que ya no existe, porque en ese pacto solo van a encontrar un vacío, y busquen en el nuevo pacto basado en mejores promesas. El templo ahora, es decir, ¿dónde se rinde la adoración? A través de quién se rinde la adoración es Jesucristo. Jesucristo es tanto nuestro lugar de adoración como nuestro medio de adoración. ¿Sabes qué dice el mismo libro de Hebreos? Que Él se hizo a sí mismo el sumo sacerdote y entró al lugar santísimo para ofrecer expiación por nuestros pecados, no como el sacerdote del Antiguo Testamento que entraba una vez al año, sino una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Tus pecados ya fueron pagados por el sumo sacerdote Jesucristo, quien se dio además a sí mismo como sacrificio. Hazme un favor y detenete un minuto y pensar la envergadura y el tamaño de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por ti. Cristo es el lugar donde adoramos. Cristo es a quien adoramos. Cristo es a través de quien podemos adorar. Él es el templo, el sacerdote y la expiación. Por eso es que la iglesia cristiana, a ver, digan esa palabrita conmigo. Ok, ¿qué somos? Somos cristianos. Porque el centro de nuestra vida es Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y no te preocupes si a veces somos medio cabezas duras, porque los apóstoles también lo era, porque Jesús dice eso y Felipe lo mira y dice, Señor, solo muéstranos al Padre y te vamos a creer. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que dice al principio del libro de los Hebreos, Dios, que habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en el antiguo pacto, dice en el Antiguo Testamento a través de los profetas, hoy se ha revelado a través del Hijo. Él es la imagen misma de la divinidad. ¿Quieres conocer a Dios? Es Cristo. Lo conoces en Cristo. Entonces, nuevamente, date un segundo. Sé que hoy día estamos bien teológicos y profundos, pero es fundamental. Date un segundo y pensá, ¿de quién estás hablando cuando dices soy cristiano? ¿De quién estás hablando cuando dices creo en Jesús? No estás hablando de una persona que caminó por la tierra, murió y dio unas enseñanzas bonitas. Estás hablando de que Él es
Dios mismo hecho hombre, la revelación misma de Dios. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que mirar al Hijo. Estás hablando de que Él es el nuevo templo. Él es el lugar donde se adora a Dios, es en Él. Estás hablando de que Él es el sacrificio por tus pecados. Él se dio a sí mismo una vez y para siempre. Estás hablando de que Él es el sumo sacerdote. Él es el que ministra, facilita, permite tu relación con Dios. Y entró al lugar santísimo a hacer intercesión por ti, no una vez al año, eternamente. ¿Vamos bien? Él es todo para nosotros. Él debe ser todo para nosotros. ¿Y sabes qué es lo más lindo de todo esto? Que la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Tú estás unido a Él. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4, ustedes, los samaritanos, adoraban en un pozo, el pozo de Jacob. Los judíos adoraban en el templo y discutían sobre quién tenía razón. Y Jesús les dice, ustedes adoran lo que no saben, los judíos adoran lo que sí saben, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y la hora es hoy, cuando ni en el templo ni en el pozo se adorará al Señor, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué es adorarle en espíritu y en verdad? Nuevamente es adorarle en el entendimiento de cómo se le adora y entender que no se trata de un lugar físico, no se trata de un ritual específico, no se trata de piedras, no se trata de un pedazo de tierra, no se trata de nada de eso. Se trata de que estás unido a Cristo. Él es la cabeza, tú eres el cuerpo. Pero un ratito, vamos un poquito más adentro. ¿Todavía siguen despiertos? Porque lamento comentarte una cosa. Tú no eres el cuerpo. Yo no soy el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto es evidente. Si yo vengo de mi amigo Mauri, mi buen amigo Mauri, saco mi espada y le corto la oreja y me llevo la oreja del Mauri y la pongo aquí y les digo, entra por ahí el Jairito, siempre bueno servicial el Jairito, le digo, Jairito, anda a buscar el cuerpo del Mauri. El Jairo no va a venir y va a levantar la oreja, ¿verdad? ¿Qué va a buscar el Jairo? El cuerpo del Mauri. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y me va a decir, le falta la oreja. Por otro lado, si el Jairo vuelve con la oreja y me dice, aquí está el Mauri, aparte de pedirle a un psicólogo que le hable, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, no, Mauri, esa es la oreja está fuera de lugar. La iglesia es el cuerpo, y si tú estás fuera de la iglesia, estás fuera de lugar. Necesitas estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, conectado al cuerpo. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Ok. Bueno, entonces nuevamente, la adoración, entonces vamos a avanzar. La verdadera adoración requiere homenaje, servicio y reverencia. Conduce a la obediencia a Dios en cada área de nuestra vida. Nos lleva a alabar y exaltar a Dios por quien Él es y lo que Él ha hecho. ¿Pueden leerlo para que se acuerden? ¿Sí? A la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Ahora quiero que te fijes cómo ha cambiado el centro de enfoque. ¿Te acuerdas? Al principio era yo. Ahora es él. Reverencia, homenaje, servicio. Le obedezco. Le exalto por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Quiero volver a enfatizar que al principio no tiene nada de malo que te toque, que Dios te hable. No estamos diciendo que ahora te vuelvas un santo inmaculado que camina sobre las nubes, ¿verdad? Y dices, yo todo al Señor. Eres humano, Dios te entiende. Por eso Dios ha generado, por ejemplo, un espacio hermoso que se llama la oración de intercesión, que es cuando puedes clamar por otros. Si tú lees los salmos, hay un montón de salmos que se llaman salmos de lamento, que son los salmistas clamando al Señor en medio de su angustia.
Hay otros que se llaman salmos imprecatorios. ¿Conocías esos? Son salmos quejándose de otro y diciendo: págale conforme a sus acciones, Señor, destrúyelo y arrásalo. Hay salmos de lamento, hay salmos imprecatorios, hay oraciones de intercesión. No está diciendo que te vuelvas un santo inmaculado, que aparentes que a mí no me pasa nada. Eso es una falsa fe, es una falsa espiritualidad. Pero te estás recordando que más allá de todo eso tienes un llamado más alto, que es adorar a Dios. Y adorar a Dios es en el momento que dejas de vivir así y empiezas a vivir así. Amén. Es el momento de dejas de pensar cómo me siento o cómo me afecta o qué tengo en este momento. Empiezas a decir: Señor, me debo a ti, me siento de esta manera y es real, me falta esto y es verídico, y te lo voy a llevar y voy a orar con mis hermanos y les voy a pedir. Pero en el momento de las prioridades, Señor, tú eres la prioridad, tú estás primero, porque te mereces la honra, el honor, la devoción, la entrega, la obediencia, el servicio. Amén, iglesia. ¿Siguen despiertos? Amén. Rapidito, la adoración en los lenguajes bíblicos. Hemos visto el diccionario español, hemos visto el diccionario en inglés, hemos visto el diccionario de teología. Ahora vamos a ver. Les comento que la palabra que en español se traduce como adoración, son un montón de palabras en griego y en hebreo. Hay un montón de palabras y no vamos a poderlas ver todas, ¿sí? Vamos a ver las tres más importantes. Las tres más comunes y más básicas. Y alguna vez, seguro, algunos que son cristianos hace más de 20 minutos conocen algunas de estas porque están en varios libros cristianos. La primera, famosa, prosquineo. A ver, díganlo, para que salgan de aquí bien evangélicos, ¿no ve? Y vayan a su almuerzo familiar y digan: hoy le he dado prosquineo al Señor. Así vas a llamar la atención, ¿ya? A ver, díganlo, prosquineo. Ahora, ¿pueden leer la definición? Espero que tú lo hayas entendido, porque aquí ya, esta palabrita que se traduce como adoración, del griego prosquineo, aparece 60 veces en el Nuevo Testamento y traduce diferentes términos del Antiguo Testamento 183 veces. 183 veces en el Antiguo Testamento, 60 en el Nuevo. ¿Los leemos todos? No, ya están, no, decir bien sinceros. Postrarse, dar reverencia, expresar en actitud o gesto la completa dependencia o sumisión de uno hacia una figura de mayor autoridad. Palabra número 1 para adoración. No tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con Él. Es postrarte delante de Dios, es darle reverencia. Es decir, me rindo, dependo de ti. Es lo que encontramos en tantos relatos del Antiguo Testamento, cuando aparecía el ángel del Señor. ¿Y qué hacía la gente inmediatamente? Caía postrada a los pies. Cuando se le aparece el ángel de María, ¿qué dice que María hace? Cae postrada a sus pies. Cuando Jesús voltea acá a Pablo del caballo, ¿qué hace Pablo? Cae postrado a sus pies. La palabra más común para adoración en la Biblia es postrarte, es reverencia. Más aún, porque en su etimología esta palabra literalmente significaba besar los pies. Es lo que se hacía ante los grandes reyes y emperadores cuando entraban a su presencia y se arrodillaban y le besaban el pie. Ahora, Dios no te está pidiendo que le beses el pie, te está pidiendo que en tu corazón tengas esa actitud de absoluta reverencia a Él, de entrega, de sumisión a Dios. Tú eres rey, yo soy tu siervo. Segunda palabra, latreia. Entonces puedes decir, cuando vayas a almorzar hoy, decirle: hoy al Señor, cuando entré a la iglesia, tuve una acción de proscuneo a mi Señor y luego le rendí mi latreia. Parece nombre de película de ciencia ficción, ¿no ve? Sí. ¿Cómo se llamaba el de la historia de Sin Fin? Atreyo, ¿no? Ahí se acuerda, ¿ya? Si no se acuerdan la segunda palabra, bueno. Realización de ritos religiosos como parte del culto, realizar actos de servicio y deberes enfocados en la adoración a Dios. Esta tiene que ver con tus acciones de servicio. ¿Se acuerdan que leímos en el Antiguo Testamento todo lo que hacían los sacerdotes?
todos los sacrificios, todo lo que el pueblo tenía que hacer para obedecer a Dios era latreia. Era su servicio de obediencia. Ahora, no, por favor, no llegues con un buey para sacrificarlo aquí por tus pecados, ¿sí? Recuerda que el sacrificio ya es Cristo. Pero sí Él nos pide nuestra vida como una entrega de servicio a Él. Cuando vas a la iglesia, cuando le obedeces con tu vida, cuando le cantas, cuando haces todo lo que hagas en servicio a Él, es latreia. Esta palabra aparece 37 veces en el Nuevo Testamento, en sus diferentes formas, y traduce la palabra hebrea aboda, que significa trabajo, y en el contexto significa rendirle servicio a Dios. Por lo menos en el hebreo esta palabra conlleva acción. No es algo que solo haces en tu corazón, es algo que haces, pero haces en entrega de servicio. ¿Siguen despiertos? ¿Están listos para darle su prosquineo al Señor? ¿Sí? Y entregarle su latreia. Y la última, los pescadores se van a acordar de esta. Sebo, ¿pueden decir sebo? Mostrar reverencia, rendir adoración, honra. Esta palabra aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y traduce varias palabras del hebreo que hacen referencia al temor del Señor y a la reverencia que se le otorga. Es además la raíz de donde obtenemos las palabras piadoso y devoción. Esta última tiene que ver con el temor del Señor. El temor del Señor. No miedo, no es que temor al Señor es una palabrita española antigua que lamentablemente no hemos encontrado una mejor manera de definirla, pero no es miedo, es reverencia. Es reverencia. ¿Se acuerdan antes cuando un niño veía a su papá, el respeto que tenía? ¿Sí? No le tenía miedo, esperemos que no, tal vez algunos sí, pero había una diferencia, una línea delgada entre miedo y respeto. Ese respeto que evoca la autoridad, que evoca aquel que tiene autoridad sobre ti, ese era el sebo, esa era esta palabra, era la reverencia que le das a Dios. Y así como lamentablemente algunas nuevas generaciones se han vuelto irreverentes, a veces la iglesia se ha vuelto irreverente. No, yo nunca. Empecemos por lo más absurdo que ningún cristiano lo hace, pero han escuchado a algunas personas referirse a Dios como el flaco, mi cuate de la cruz, ¿sí? El papichulo. Y un montón de palabras que yo digo, si Dios estuviera parado de frente, te harías pipí. Porque Dios merece reverencia, es tu Padre, es tu Señor, es aquel que te ama, pero no es el flaco de la cruz. Hay una diferencia bien grande, no es tu cuate. Jesús les dijo, son mis amigos, pero amigos como a veces tu jefe es tu amigo, ¿no ve? ¿Sí? Te invita a una parrillada, la pasan bien juntos, pero hay un cierto nivel de reverencia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Estamos volviendo a la adoración a su punto. No quiero decir que con eso ahora te distancies de Dios, no, pero dale a Dios su lugar central. Él merece toda la honra, todo el servicio y toda la reverencia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hablemos de reverencia. Llego a la hora que quiera, me duermo en la oración, estoy todo el rato chateando mientras el Señor está hablando conmigo. Bueno, en resumen, el concepto de adoración en la Biblia está siempre dirigido a la actitud y acciones que el adorador presenta hacia Dios y no hacia lo que el adorador recibe de Dios. Quiero volver a ser enfático, hermano, para que no me entiendas mal. Todos recibimos mucho de Dios y está bien. Y está bien buscar recibir de Dios. Nuevamente, por favor, no me malinterpretes, porque conozco algunos hermanos que son inmaculados, ¿verdad? Y caminan sobre las nubes, ¿sí? Y son más divinos que el divino niño. Pero ¿sabes qué? No está hablando de eso. Eres un ser humano. Busca a Dios, llora delante de Dios, renega. Tienes el derecho de hacerlo. Lee los salmos, protesta delante de Dios, no hay problema. Pero recordar la reverencia. Y recordar que ese no es el centro de tu llamado. El centro de tu llamado es la adoración. Es al final volver a caer. ¿Sabes cómo acaban todos los salmos imprecatorios donde David protesta al Señor? Pero aún así te adoraré. Pero aún así me postro delante de ti. Pero sé que tú eres el Señor.
Nunca olvides la adoración en cualquier situación de tu vida. Amén. Muy callados están hoy día. Amén. Ok, la Biblia deja claro que la adoración solo es aceptable para Dios si se basa en un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Este es el último punto y vamos a ver unos ejemplos bíblicos para que no digan, no he leído la Biblia, ¿no? Aunque les he citado más Biblia que lo que han leído en todo el año, pero bueno. Porque acaba de empezar el año, ojo, ¿no? Antes de que se enojen. La verdadera adoración es aceptable si se basa en un verdadero conocimiento de Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Ayúdeme pues, en espíritu y en... Pero a ver, trataremos de armonizar, como si fuera la alabanza, ¿sí? A ver, en verdad. Tú puedes querer hacer mucho para adorar a Dios, pero si no le estás adorando en Jesucristo y a través de Jesucristo, no le estás adorando. Y tú puedes querer hacer mucho para adorar a Dios, pero si es ajeno a su voluntad, no le estás adorando. Por eso es necesario conocer a Cristo, porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre, y el que adora a Cristo puede adorar al Padre. Y todo esto es a través del Espíritu Santo. Él es el que nos vivifica, quita la venda de los ojos y nos revela la verdad. Amén. Bueno, ejemplos bíblicos rapidito, ejemplos bíblicos de prosquineo. ¿Dónde encontramos? Un par de ejemplos nada más. Aquí no está la palabra prosquineo, pero es un ejemplo de la acción de prosquineo, ¿sí? Isaías 6:3, la gran visión, el llamado de Isaías, se abre el cielo, ve el trono de fuego, bajan los serafines, ¿y qué dice? Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines están adorando al Señor, exaltándole por quien Él es. Él es santo, 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 soberano de toda la creación. Una figura similar encontramos en Apocalipsis 19, 4 y 5. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, ¿a quién le gusta el Apocalipsis? ¿Dónde están los 24 ancianos de la iglesia? ¿Y hay 4 vivos en la iglesia? Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron, amén, aleluya. A ver, díganlo fuerte, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, ahora díganlo ustedes, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Con qué les sirven? Ahora fíjate, cuando los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron y adoraron, eso es prosquineo. Ahora, ¿qué significan los 24 ancianos y los seres vivientes? Rapidito, para que no vayan a TikTok a buscar, ¿sí? Son una representación de toda la humanidad y todo el mundo celestial. Básicamente lo que ese pasaje apocalíptico nos está diciendo es que todo lo creado le rinde reverencia a Dios, que nada escapa a su control. Pablo lo dice menos poético en Filipenses 2, toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Es una figura apocalíptica de entrega de reverencia de toda la humanidad y todo el mundo celestial. Él merece toda la adoración. ¿Cómo? Postrándose y entregando sus coronas, ¿ya? Y adorándole con reverente temor. Un par más de prosquineo porque es tan bonito. Salmo 95, 6 y 7. ¿Me ayudan leyéndolo? Pero juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya, paremos ahí. Fíjense, vengan y rindámosle, ¿qué cosa? Adoración. ¿Qué adoración es esa? Prosquineo. ¿Y cómo se la rinde? Arrodillémonos delante del Señor.
¿Sabes que si un día estás aquí y tienes el sentir de arrodillarte, no tengas vergüenza, sé libre de hacerlo? Pero más allá de tu arrodillado físico, arrodíllate con tu corazón. No sé si tú conoces a la hermanita, yo conozco a la hermanita famosa de toda iglesia, que siempre se arrodilla y luego se para y busca con quién voy a pelear. ¿Sí? O el hermanito que viene y se arrodilla delante del Señor y se duerme. Arrodíllate físicamente, tu cuerpo es más bonito que exalte al Señor, pero sobre todo arrodíllate en tu corazón. Exáltale, obedécele, sírvele. Muy bien. Mateo 28, la resurrección. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro después de que Jesús resucitó, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro, les saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Ahora tengo una pregunta, trata de abrazar los pies a alguien de parado. Se postraron delante de Dios y le adoraron. Prosquineo. ¿Vamos bien? Sí, número 1, prosquineo. ¿Qué es prosquineo? Dar reverencia, dar adoración, dar entrega, darle su lugar debido. ¿Sí? Latreia. ¿Se acuerdan qué era latreia? Servicio. ¿Se acuerdan? Latreia es servicio. Para pasajitos de latreia. Dice así. Así, dispuesta a todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Ahora, la frase celebra culto que hemos leído, la frase celebrar el culto, esa es la palabra latreia. ¿Sí? Esa es la palabra latreia. En otras palabras, los sacerdotes entraban al lugar santo y al Santísimo para adorar. Esta adoración se rendía mediante el servicio de obediencia que ellos entregaban a Dios por medio de los sacrificios. Ten paciencia un minuto más. Cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú haces tus acciones que le rinden culto al Señor, estás haciendo latreia, estás adorando. Si no vas a la iglesia, estás perdiendo un elemento de tu adoración. Al mismo tiempo, si solo adoras en la iglesia y en la calle haces de tu vida un poncho, estás perdiendo el mismo elemento de tu adoración, la otra cara de la misma moneda. Un hito más, y se está acabando. Léanlo conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, creo que es bastante obvio. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál es la palabra latreia aquí? Está ahí en español. Adoración. Adoración es, en este contexto, latreia. ¿Qué te está diciendo? Este es el último profundo, les prometo. Esta mañana están masticando una chuleta bien dura, ¿no ve? ¿Sí? Que en el Antiguo Testamento, a ver, me han dicho que les ayudan los ejemplos, así que Mauri, ven, nos vas a ayudar otra vez. Ven. Aquí está el Mauri está en el Antiguo Testamento y es un pecador empedernido. Entonces, ¿qué tenía que hacer en el Antiguo Testamento? Tenía que ir y comprarse una palomita o un burrito o un buey, una ovejita, lo que le alcance. Y venía al templo. Ven, Boris, siempre tienes cara de sumo sacerdote, ven. No te enojes, Boris, ven. Aquí está el Boris, es el sacerdote. Y el Mauri llegaba con su ovejita y le decía: soy un pecador, he traído mi oveja por mi pecado. El Boris le inspeccionaba la oveja y le decía: sí, pasa. Ok, la oveja no. Entonces tú dabas la oveja, el Boris sacrificaba la oveja, el Señor recibía la oveja y salía el Boris y le decía: Mauri, tu pecado ha sido perdonado. Vete y no peques más. Ahora, ojo, que sacrificar una oveja era el salario de un año. O sea que no era barato el pecado. ¿Sí? Le costaba caro, era mejor no pecar. Pero así funcionaba el Antiguo Testamento. Sacrificabas cosas o animales. En el Nuevo Testamento, Dios ha dicho, se rasgó el velo, ya no es necesario el Boris. Boris puede irse a sentar.
porque ahora tienes acceso directo al sumo sacerdote. Y ya no tiene que traer ovejita al Mauri, sino que ahora ¿qué va a hacer? Fíjate que dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. ¿Qué va a ofrecer? Su cuerpo. Pero no va a agarrar el Mauri su espada de hace rato y va a decir, Señor, te ofrezco mi cuerpo, y se hace harakiri. ¿Ya? No está diciendo eso, porque dicen sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora Él es el sacrificio. Su cuerpo, su ser es el que ahora sirve a Dios, porque Jesús ya hizo el sacrificio. Ahora Él es beneficiario del sacrificio y es redimido por el Espíritu Santo para hacer la trella, entregarse a sí mismo a Dios en adoración. Amén. Puedes sentarte, Mauri, dar un aplauso al Mauri. Entonces, mi cuerpecito no está separado de mi espiritualidad, es una manifestación de mi espiritualidad. ¿De acuerdo? Y el último es cebo. ¿Se acuerdan el cebo? El cebo dice así, léanlo ustedes, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Seguiremos. A temerlo, fíjense que dice, para siempre, cebo. Por lo que Dios hizo, ahora ustedes conocen quién Él es y le sirven homenaje con reverencia. No con miedo, con reverencia. Ahora imagínate que Dios agarre y abra, qué sé yo, ¿cuál es el río más grande de Bolivia? ¿El Mamoré? Imagínate que de repente el Mamoré se parte en dos. Vas a tener un poquito de decir, hey, el que tiene el poder de partir el Mamoré en dos, mejor les respeto, ¿no? Porque a mí también me puede partir en dos. ¿Sí? Dios les muestra a los israelitas, dice, mi gran poder para salvarlos es el mismo poder por el cual ustedes ahora confían en mí y me rinden reverencia. ¿Sí? Ok, paremos ahí. ¿Nos podemos poner de pie? Vamos a concluir. Primero, ¿qué dice? Tengo esta cita de Peterson que es bonita. Dice, la Biblia deja claro de diversas maneras que la adoración es aceptable para Dios solo si se basa en un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Quiero volver a ser enfático. La adoración no es algo que hago como yo quiero, es algo que hago como Dios ha determinado. ¿Pueden decir eso conmigo? La adoración no es algo que hago como yo quiero, es algo que hago como Dios ha determinado. Lo hemos mencionado varias veces hoy, que le dice Jesús a la mujer samaritana, créeme mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, porque Jesús es judío. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en la que los verdaderos adoradores rendirán culto, adoración al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Terminemos con estas preguntas para ustedes. Primera, quiero que pienses en esto y lo apropies. ¿Estás avanzando en tu búsqueda de Dios? ¿Lo estás conociendo cada vez más en el espíritu y en su palabra? Hazte esta primera pregunta para ti un ratito. ¿Quiero ser adorador? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Le estoy conociendo? Acuérdate, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Segunda pregunta, ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás honrando a Dios con tu cuerpo, tu mente y tus sentimientos? ¿Recuerdas Romanos 12:1? No hemos leído el 2, pero el 2 más. Mi latreia al Señor es mi vida. Es que hago con mi cuerpo y mi mente. Número 3, cuando adoras, te enfocas en exaltarle a Él por quién Él es y por qué es digno de toda adoración, o te enfocas en ti y en lo que sientes o piensas en el momento. ¿En quién está enfocada tu adoración? ¿En Él o en mí? Hazte la pregunta. Si la respuesta es yo, entonces tengo que volcar mi adoración.
volcar mi adoración hacia Él. 3 preguntas sencillas. ¿Estoy avanzando en mi conocimiento de Dios? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Es Él el centro de mi corazón? 3 preguntas sencillas. Amén. Amén. 3 preguntas sencillas para la semana. ¿Estoy avanzando en mi conocimiento del Señor? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy enfocado en Él o en mí mismo? Cuando respondemos las 3 positivamente, estamos creciendo en la adoración. Y cuando crecemos en la adoración, vamos descubriendo el llamado más alto del ser humano, aquello para lo que fui creado y lo único que tengo para ofrecer a Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Gracias este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites adorarte. Todo el mundo celestial te adora. Tus ángeles, querubines, serafines, Señor, te rinden eterna adoración. Y toda la gran nube de testigos, Señor, todos aquellos que creyeron en ti, pusieron la fe en ti y partieron a tu presencia, hoy te adoran eternamente. Y ahora tú nos miras, Señor, y nos dices: te invito a la adoración. Te invito a conocer la adoración, a contemplar mi rostro, a descubrir quién soy y a volverte hacia mí. Señor, gracias porque podemos alabarte. Gracias porque tú nos exhortas, nos levantas, nos transformas, nos renuevas. Tú levantas al caído y das fuerza al cansado, Señor. Tú consuelas al que llora. Señor, tú no eres un Dios que exige adoración porque estás centrado como un déspota en el trono. Tú mereces adoración porque eres un Padre amoroso, porque eres un Rey justo. Y gracias porque tanto de tu palabra vuelve hacia nosotros y nos dice: mira lo que he hecho por ti. Mira quién eres ahora en mí. Mira lo que tengo preparado para ti. Qué hermoso, Señor, gracias. Pero recuérdanos que tenemos que ir más allá de eso y recordar ese momento en el que nos postramos delante de ti en adoración y decimos: tú eres digno, tú eres el Señor, tú eres el soberano, tú mereces toda la honra y la gloria, simplemente porque te lo mereces. Y me has invitado y me has dado el privilegio y la oportunidad de rendírtelo. Me has llamado a tu familia, me has unido a ti. Cristo es la cabeza y yo soy parte del cuerpo. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, vivifica nuestros corazones y despiértanos a la verdadera adoración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que realmente el Señor ha tocado su corazón y que vas a pasar esta semana buscándole más y más cada día. Quiero invitarles que pueden seguir nuestras redes sociales y que tengan una linda semana. Dios te bendiga.